COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis, el último de esta temporada. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompañan, como siempre, Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Vamos ya a repasar la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. La semana diocesana, informativamente hablando, comenzaba con un aniversario muy especial. Se cumplían 600 años del desembarco de Santa María Magdalena en Moncofar y Juan Gozalvo tiene todos los detalles de la celebración. Una fiesta que es de interés turístico provincial y que ha sido muy celebrada este año, Paz. Como decía, se cumple ahora el 6º centenario. Con júbilo y alegría, cientos de fieles y vecinos participaron en las celebraciones religiosas que tuvieron lugar el pasado lunes. A las 7:15 daba comienzo la ofrenda en la ermita por parte de todas las festeras y la corte de honor. Posteriormente, los moncofinos recibieron a su patrona, Santa María Magdalena, por la orilla del mar, saliendo en procesión desde la ermita. Tras el desembarco, como es tradición, se recitaron los versos y continuaron en procesión hasta la ermita, donde se celebró la misa que estuvo presidida por nuestro obispo, don Casimiro López Llorente. Como si fuera un barco, Santa María Magdalena quiere guiar también esta nave que es vuestra por los mares de esta vida. Es lo que hace el patrón, el que especialmente en la tempestad ayuda a que el barco navegue hacia buen puerto, hacia puerto seguro, dijo en el comienzo de la homilía, recordando que ella es una discípula del Señor, la testigo de su vida y de su resurrección. Se refirió a ella como la segunda misionera en la historia, tras la Virgen María, y una mujer pecadora a la que Jesús perdonó, convirtiéndose así en su fiel seguidora. Don Casimiro recordó que Santa María Magdalena acogió la palabra que Jesús iba proclamando y se dejó convertir en su corazón cada vez más al Señor. Fue testigo de la palabra, de las obras, de los milagros de Jesús y elegida para ser la primera que se encontrase con él tras su resurrección, convirtiéndose en misionera al ser la encargada de comunicar a los apóstoles la alegría del encuentro con el Señor. Nuestro obispo exhortó a los presentes a fijarse en estos rasgos de Santa María Magdalena, que es un gran modelo para los cristianos y así ser verdaderos discípulos del Señor. Y de Moncofar a Oropesa del Mar, pasando también por Vilarreal, donde se ha celebrado este pasado martes Santiago Apóstol. Parada obligatoria en Vilarreal, donde el lunes por la noche se celebró el tradicional concert de la víspera de Sant Jaume. La Unión Musical La Lira volvió a sorprender con el popular concierto de verano que realizó el pasado lunes por la noche desde el campanar de la parroquia arciprestal de Vilarreal en la víspera de la fiesta de San Jaime Apóstol. Un concierto singular organizado junto a la Concejalía de Tradiciones del municipio que fusiona el toque de campanas con la música de la banda. Numerosa fue la participación de los vecinos en este singular concierto que lo siguieron desde los balcones de las casas adyacentes, así como en las calles y en el propio campanario. Y como decías, Paz, fiesta grande en la parroquia de San Jaime Apóstol, en Oropesa del Mar, donde cientos de fieles, vecinos y veraneantes celebraron la solemnidad del patrón de España. La solemne Eucaristía estuvo presidida por el párroco, don José Miguel Sala, y concelebrada por los hermanos sacerdotes don Juan Francisco y don José Antonio, que pasan unos días de descanso en Oropesa. La misa en honor al titular de la parroquia y patrón de la localidad estuvo cantada por el coro parroquial y en la misma participaron catequistas, miembros de las cofradías y voluntarios de Cáritas, así como la corporación municipal, reinas, damas, acompañantes, jefe de la policía local y el teniente de la Guardia Civil. La liturgia de la palabra sirvió para poner en valor el apóstol Santiago, que sufrió el martirio cuando por orden de Herodes fue degollado en Jerusalén. Se cumplió así en él, recordó el párroco, la promesa de Jesús: mi cáliz lo beberéis. Esto se extiende a todos los que como cristianos vivimos y anunciamos el Evangelio, dijo don José Miguel Sala, exhortando a los presentes a contribuir en la misión evangelizadora de la Iglesia de Segorbe Castellón, siguiendo el ejemplo del apóstol Santiago. Numerosa también fue la participación en la Hora Santa de Jacuna, que esta semana se celebró a orillas de la playa de la Almadraba en Benicàssim.
Así es, Paz, en una convocatoria poco usual, pero convencidos de que hay que mostrar a Cristo, más de un centenar de jóvenes se congregaron frente al mar en adoración al Santísimo Sacramento, convocados por Hakuna en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Delegación Diocesana para la Pastoral Universitaria y la Cultura. La cita no pasó inadvertida para vecinos y turistas que se sumaron a la adoración. Comenzaba, como suele ser habitual, a las 8:30 de la tarde con una charla que en esta ocasión ofreció el padre Curri bajo el título Para que tengan vida en abundancia. Jesús Javier Mora, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, es conocido como Curri, solista de La Voz del Desierto, una banda de rock formada por 3 curas y 4 laicos cuyos temas son siempre un instrumento de evangelización con sus letras de alabanza al Señor. El padre Curri trasladó la necesidad de vivir enamorados de Cristo y les exhortó a continuar el testigo de María Magdalena como discípula de Jesús y siendo la primera mujer que vio a Jesucristo resucitado, seamos capaces de hacerlo ver a los demás. Dio testimonio de su propia vida antes de conocer el amor de Jesucristo y de cómo se acercó a él para cumplir el deseo de su madre, quien le pidió que se confirmara. Sus catequesis en la parroquia le acercaron el amor de Dios a través de los compañeros. Ellos fueron, explicó, quienes verdaderamente me trasladaron el auténtico amor de Cristo con su actitud hacia mí, pese a que la mía con ellos era de rechazo. La experiencia del encuentro con Cristo es lo que te potencia todo en la vida, porque te sobredimensiona y te da la capacidad de amar mucho más. Relató cómo por su propia experiencia se dio cuenta de que en su vida anterior a Dios su amor por los demás era limitado. Les animó a mostrar ese fuego que hay en los ojos cuando uno está enamorado y a derramarlo en su entorno. Tras la charla se expuso el Santísimo durante más de 1 hora, invitando a la oración en adoración y en animada alabanza con las canciones del grupo de música católico Hakuna, al tiempo que quien lo deseó tuvo la oportunidad de confesarse. Este pasado miércoles, con motivo de San Joaquín y Santa Ana, celebramos también la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores. En nuestra diócesis fue especial en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Albocácer. La solemne Eucaristía estuvo presidida por el párroco don Gabriel Betín y durante la celebración se administró la unción de los enfermos. Tal como explicó el párroco, los mayores son el sostén y la garantía para mantener las tradiciones, ya que llevan en su mente y en su corazón la sabiduría de la experiencia de la vida. Nuestro reconocimiento y agradecimiento son la mejor prueba de que los tendremos siempre en cuenta y valoramos su entrega y generosidad. También se les recordó en las celebraciones litúrgicas de las diferentes parroquias de la diócesis. Los problemas y los retos de la comunicación en el mundo actual fue el tema central del último encuentro de Testigo Directo. Fue ayer por la tarde en Villa Elisa, en Benicàssim, que, como en semanas anteriores, acogió este ciclo de charlas de acreditados ponentes, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU Cardenal Herrera. En esta ocasión fue Vieito Rubido, director del periódico digital El Debate, y don José Manuel Amiguet, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU, quienes, moderados por el periodista don Vicente Farnós, abordaron los problemas y los retos de la comunicación en la sociedad actual desde la perspectiva del humanismo cristiano. La primera parte de la charla se centró en diagnosticar la comunicación en el momento actual, que llevará a la desaparición de la prensa tradicional como consecuencia de que el modelo productivo se ha transformado. La forma de producir y recibir la información ha cambiado. También afirmaron los ponentes el nivel de influencia ha bajado porque ante la gran cantidad de oferta comunicativa los medios de comunicación se han convertido en medios de colectividades que tienen en común las mismas ideas. En un segundo bloque se analizó la situación actual ante el resultado electoral y la necesidad de los católicos de no sentir vergüenza a defender sus principios. Afirmaron que hay bienes morales, como la dignidad de la persona, e ideas de convivencia, como la unidad de España, que no se deben dialogar. Coincidieron también en que habrá un acuerdo con el independentismo porque, tal como aseguró el director del periódico El Debate, desde 1976 no han conocido a nadie que haya cedido tanto como Sánchez, que habiendo estado formado en la España democrática, se ha empeñado a reproducir la batalla ideológica de la guerra civil que no ha conocido. Y una noticia vinculada con el patrimonio de nuestra diócesis, concretamente en la parroquia de Lucena, donde han restaurado una zocalada del siglo XVIII. Se trata de un conjunto de piezas que forman un zócalo de cerámica que se encontraba arrinconada en uno de los cuartos trasteros de la iglesia y que con el paso del tiempo corría el peligro de perderse.
El párroco, consciente de esta significativa azulejería y atendiendo a sus investigaciones, pudo encontrar una referencia a esta colección, señalando que la iglesia está rodeada por una curiosa zocalada de cerámica alcorense del siglo XVIII. Entre cenefas, cuadros policromados representando a San José y a otros santos con un mérito artístico extraordinario. Las piezas, según Maxim García, licenciado en Historia del Arte, están datadas de entre 1770 y 1780 y son coincidentes con el resurgimiento de la azulejería valenciana que se vive a mediados del siglo XVIII, momento en que recayó la producción sevillana. Se trata de azulejos realizados en serie que reproducen un diseño de forma sistemática y repetitiva, la función principal de los cuales es ornamental para obtener una secuencia estética determinada. Cabe destacar también que entre las piezas más antiguas recuperadas se encuentra un azulejo cuadrado denominado de Cartabón o Mocadoret, cuya cronología resulta difícil de precisar, y también dos azulejos de temáticas religiosas que se intuye pertenecen a dos figuras sedentes que en su origen formarían parte de algún retablo o panel cerámico. Algunas piezas más del siglo XVIII, XIX y XX, procedentes mayoritariamente de Honda y Valencia, completan este descubrimiento. Muchas gracias por la información y hasta el domingo, Juan. Hasta el domingo y feliz fin de semana. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La carta semanal de nuestro obispo es un abrazo a los jóvenes que en pocos días partirán hacia Lisboa. Con la mirada puesta en el mensaje de esta Jornada Mundial de la Juventud, en la que tiene un fuerte protagonismo la Virgen María, el deseo de nuestro pastor es que esta experiencia sea renovadora para todos los jóvenes de nuestra diócesis. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, miles de jóvenes de todo el mundo están de camino para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa del 1 al 6 de este mes de agosto. Nuestra Iglesia diocesana estará presente con varios cientos de jóvenes, además de sacerdotes, adultos y un servidor como su obispo y pastor. Los jóvenes de las Jornadas Mundiales de la Juventud no son ajenos a lo que viven el resto de sus compañeros. Comparten sus esperanzas y sufrimientos, sus decepciones y sus anhelos más vivos y justos. Pero en la Jornada Mundial de la Juventud se respira un aire fresco y una esperanza que nada ni nadie puede arrebatar ni empañar. A veces, cuando se mira a los jóvenes de hoy, con sus problemas y fragilidades, hay tendencia al pesimismo, al desánimo. Son en verdad los que más padecen, los más afectados por la crisis económica, moral y espiritual que nos envuelve. Pero no todo es desaliento en la juventud, ni mera resignación o protesta, ni menos aún nihilismo o el vacío de que no espera nada. Más allá de las apariencias, esos miles y miles de jóvenes que se reunirán con el Papa Francisco en Lisboa nos transmiten el mensaje claro de una juventud que expresa un deseo profundo y una búsqueda sincera de los valores más auténticos que tienen su plenitud en Cristo. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son una experiencia inolvidable. El encuentro gozoso con el Señor Jesús junto con tantos jóvenes, el ambiente de oración personal y comunitaria, la celebración gozosa de la fe y del sacramento del perdón, la confraternización alegre y la experiencia de pertenencia a la Iglesia del Señor son elementos fundamentales de estos días. Y esta experiencia marcará el futuro de la vida cristiana de muchos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se han encontrado con Cristo Jesús en las jornadas? ¿Cuántos se han reencontrado con la propia fe y han quedado fortalecidos en su vida cristiana? ¿Y cuántos jóvenes han descubierto la llamada del Señor al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano, a un laicado adulto y comprometido con la misión? La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa gira en torno a la frase del Evangelio: María se levantó y partió sin demora. Es la actitud y el comportamiento de la Virgen María ante las palabras del ángel Gabriel, quien al final de la Anunciación le comunica que su prima Isabel en su vejez ha concebido un hijo, porque para Dios nada hay imposible. La Virgen María vio en las palabras del ángel una llamada de Dios a levantarse, a ponerse en camino e ir a ayudar a Isabel. María, recién concebido en su seno al Hijo de Dios, hubiera podido quedarse en casa atendiendo a las preocupaciones de una joven encinta. Pero no,
Ella confió plenamente en Dios. Estaba segura que los planes de Dios son el mejor proyecto de vida. No pensaba en sí misma, sino en Isabel. Se levantó y partió sin demora. Llevando en su seno al Hijo de Dios, vida, alegría y esperanza para el mundo, se puso en camino para atender a su prima. María, en palabras del Papa Francisco, se convirtió en el templo de Dios, imagen de la Iglesia en camino, la Iglesia que sale y se pone al servicio, la Iglesia portadora de la buena noticia. Esto vale también y especialmente para los jóvenes. El encuentro personal y comunitario con el Señor resucitado está siempre en el centro de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Unos quedarán fortalecidos en la fe y vida cristiana, otros se reencontrarán con el Señor y a otros se les ofrecerá un primer encuentro con Jesús vivo. Hacer la experiencia de la presencia de Cristo resucitado en la propia vida es la mejor alegría espiritual. Y esta experiencia impulsa como a la Virgen a llevar esta noticia a otros, a dar testimonio de la alegría de este encuentro. María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. No se echó atrás, no permaneció indiferente. Este comportamiento de la Virgen interpela a todos, y en especial a los jóvenes. Ante una necesidad concreta y urgente hay que actuar con rapidez. Muchas personas están esperando la visita de alguien que las atienda. Muchos jóvenes están esperando una palabra que dé sentido y esperanza a su vida. Jesús es la respuesta de Dios a los desafíos de la humanidad en cada momento de la historia. Y esta respuesta María la llevaba dentro cuando fue al encuentro de Isabel. El mayor regalo de María a su parienta y anciana fue llevarle a Jesús. Ciertamente, la ayuda concreta también es inestimable, pero nada más podría haber llenado la casa de Zacarías de una alegría tan grande como la presencia de Jesús en el seno de la Virgen. Acompañemos con nuestra oración a los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa para que sea una celebración de la fe y de la alegría cristiana que les impulse a la misión. Hasta después de agosto, si Dios quiere. En Mediodía COPE. El espejo. Estar informado. El verano es muy propicio para el descanso, para disfrutar del ocio, del tiempo libre, también para la desconexión de la rutina y para dedicar tiempo a la familia. Pero existen otras alternativas vinculadas con la gran labor que hace la Iglesia por aquellos que más lo necesitan. Es el ejemplo de un grupo de jóvenes españoles voluntarios de Manos Unidas que han viajado a diferentes lugares con el objetivo de profundizar en su formación en educación para el desarrollo y específicamente en cuestión de la inmigración y sus implicaciones sociales. Dos de estos jóvenes pertenecen a la delegación de Manos Unidas de la diócesis de Segorbe-Castellón. Hoy queremos conocer el testimonio de una de ellas. Laura Menéndez, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Laura, jóvenes de Manos Unidas abriendo fronteras. Este era el sugerente título del programa. Cuéntanos en qué ha consistido y cuál era el fin de este viaje. Bueno, pues Abriendo Fronteras es una experiencia piloto que se engloba dentro de la nueva estrategia con jóvenes de Manos Unidas. Al final se trata de una actividad formativa que se ha creado específicamente para jóvenes, pues con la finalidad de mostrar un tema tan complejo como es la migración de una forma más atractiva y significativa para ellos, conociendo la realidad de primera mano, ¿no? Con una actitud de escucha y aprendizaje. Y cuando preparamos esta actividad marcamos como 3 objetivos. En primer lugar, conocer y comprender mejor el trabajo que hace Manos Unidas, visitando algunos de los proyectos que apoyamos en Marruecos. Por otro lado, reforzar los vínculos y el trabajo en red como jóvenes voluntarios de Manos Unidas y nuestro compromiso, ¿no?, con la solidaridad. Y finalmente, como comentaba al principio, formarnos como voluntarios. Así, pues a partir de un tema concreto que en este año ha sido la migración, aprender pues a reconocer las diferentes causas, conexiones, etcétera, que crean tantas desigualdades en el mundo y a las que Manos Unidas contribuye a su solución. Decíamos al principio que han sido varios lugares, concretamente Almería, Melilla y Nador, en Marruecos. ¿Por qué estos lugares? Explícanos esta ruta, qué significado tiene y a quiénes habéis visitado. Bueno, esto daría para mucho tiempo, pero bueno, Manos Unidas comentar que solo trabajamos en países empobrecidos, por lo que no financiamos proyectos en España.
Sin embargo, no podríamos haber entendido la realidad de las personas migrantes y los proyectos que apoyamos en Marruecos sin haber visto también la realidad de Almería y Melilla. Y hacer esta ruta por las 3 ciudades es lo que nos ha permitido analizar un tema tan complejo como es la migración, con una mirada de 360 grados, ¿no? Yeah. Por eso, pues, bueno, empezamos el viaje en Almería con una mesa redonda con expertos que nos pusieron en contexto. Visitamos el Puche, que es un barrio muy deprimido de la ciudad, donde la asociación Itaja está haciendo una gran labor con los jóvenes, y también la sede de Almería Acoge, donde estuvimos con jóvenes en pisos tutelados, bueno, que viven en pisos tutelados. Al día siguiente estuvimos en Níjar. Allí pudimos pasar el día con las madres mercedarias, participando en sus talleres de formación para migrantes y el banco de alimentos que tienen. Luego por la tarde, acompañados de ellas y también de voluntarios de Cáritas y algún padre jesuita, pudimos visitar algunos de los asentamientos en los que viven miles de personas al lado de los invernaderos, y a los que estas instituciones ayudan pues en lo más básico, porque realmente no tienen nada, ¿no? Y también, bueno, pues nos acercamos a las instalaciones de la Cruz Roja en el puerto, donde conocimos qué protocolos siguen y el apoyo que ofrecen cuando llegan las pateras. Luego ya sí nos desplazamos a Marruecos, concretamente a Nador, y allí pues tuvimos una sesión formativa online con expertos, en este caso con una reconocida periodista especialista en migraciones y trata de seres humanos, que es Elena Maleno, y también con la Delegación Diocesana de Migraciones de Senegal. Y bueno, pues estas 2 charlas nos ayudaron a entender un poco las rutas migratorias, las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes durante sus viajes, etcétera, ¿no? Luego ya por la tarde, pues estuvimos con el trinatario, Padre Antonio, y con el jesuita Padre José Luis, en el que pudimos pues acercarnos a esa valla tan cruel en la que muchas personas pues han perdido la vida. Y también pudimos subir al monte Gurugú, en el que migrantes de diferentes países viven escondidos durante meses hasta poder tener la oportunidad de cruzar a Europa, ¿no? Además, pues también, como he comentado, visitamos los proyectos a los que apoyan Manos Unidas. En concreto, visitamos 2 proyectos. Uno, apoyado por la Delegación Diocesana de Misiones de Tánger, lo conocida como DDM, que da pues apoyo médico, psicológico, legal a todos los migrantes que llegan a Nador desde otros países, y también les dan un lugar donde poder vivir unos días, pues con duchas, con ropa limpia, etcétera. Y también disponen de pisos para mujeres migrantes que llegan con bebés y allí son acogidas, ¿no? Y el segundo centro o proyecto que visitamos, que financia Manos Unidas, es el Centro Baraza, que está apoyado también por los jesuitas, y en él se forma la población vulnerable en un oficio para que la migración no sea su única salida, sino que puedan optar a otro tipo de vida, ¿no? Y bueno, pues con ellos estuvimos en talleres de fontanería, electricidad, cocina, idiomas y otros que tienen allí. Y también hay allí en el mismo centro Baraca están las esclavas de la Inmaculada Niña, que se conocen como infantitas, que tienen un taller de costura muy conocido y prestigioso ya en la ciudad. Pues van gente muy vulnerable. Desde luego, Laura, qué completísimo es este viaje. En vuestro trayecto supongo que habréis encontrado muchas personas y comunidades religiosas que atienden y por supuesto se desviven, ¿no?, por los migrantes y por la población más vulnerable. ¿Cómo es de fundamental la presencia de la Iglesia en estos lugares? ¿Qué labor realiza la Iglesia? Bueno, pues ha sido increíble conocer a tanta gente de diferentes asociaciones que trabajan ayudando a los migrantes, ¿no? Su calidad humana pues es inmensa. Pues si hay que destacar a alguien son al final los misioneros y misioneras que dan su vida por los demás. Y bueno, ya os he mencionado antes a muchos de ellos, ¿no? Al final son muchas las congregaciones que hemos conocido en este viaje, y su energía, su fuerza, su compromiso nos han mostrado pues una iglesia en la que yo creo, ¿no? Una iglesia comprometida con los pobres. Recuerdo, por ejemplo, pues a la hermana Araceli, a la que todos los migrantes conocían y le llamaban mamá Araceli, que bueno, pues pasa ya los 80 años y no paraba ni un minuto, y de hecho nos costaba a los jóvenes seguir su ritmo. Y bueno, pues al final de estos días hemos visto una iglesia cercana que ayuda con todo lo que he dicho, ¿no? Con talleres, con asistencia médica, psicológica, con casa hogar para niñas abandonadas, pero sobre todo al final hemos podido convivir con misioneros y misioneras que ofrecen cariño, ofrecen cercanía y ofrecen acompañamiento. Pues al Laura, final una iglesia que pone
a la persona y a la dignidad en el centro, independientemente pues de raza, religión o nacionalidad. Laura, es una pena porque nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo este testimonio. Gracias por ese tiempo de formación que también, desde luego, lo es en beneficio de lo mucho que Manos Unidas hace en nuestra diócesis. Gracias también desde aquí a todos los donantes y su implicación en los proyectos. Ojalá tus palabras hayan servido para sensibilizar a muchos. Estoy segura que así será. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Recuerden que el espejo se va de vacaciones, regresaremos el día 1 de septiembre. De todas formas, si así lo desean, nos encontraremos también este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Mediodía COPE, el espejo. Estar informado.